Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, les va a robar el aliento, una historia que gira en torno a la pregunta: ¿Kerem derritió a Hande con un gesto inolvidable? Si les gustan las historias de romance, de momentos que te hacen suspirar y de esas pequeñas cosas que pueden cambiarlo todo en una relación, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje emocional. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, solo les toma un segundo y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de historias fascinantes y momentos para recordar. Gracias de antemano por ese apoyo. Hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, uno de esos gestos que, como un rayo de sol en un día nublado, iluminan por completo una relación. Hablamos de Kerem y Hande, dos nombres que para muchos de ustedes que siguen de cerca el mundo del entretenimiento, evocan una conexión especial. Pero, ¿qué hizo Kerem para que se diga que derritió a Hande con un gesto inolvidable? Bueno, la historia se remonta a un momento muy específico, un momento cargado de expectativas y, quizás, de cierta presión, tanto para ellos como para el público que los observa. Verán, Kerem y Hande son figuras públicas, sus vidas están bajo el escrutinio constante y cada interacción, cada mirada, cada palabra, se analiza con lupa. Sin embargo, a veces son precisamente esos instantes privados, esos gestos espontáneos, los que tienen el mayor impacto. El contexto, queridos amigos, es crucial aquí. Imaginemos que se encuentran en medio de un evento importante, quizás una alfombra roja, una premiere de una película o una entrega de premios. La multitud, las cámaras, los flashes, el bullicio, es un escenario que puede ser abrumador. Y en medio de toda esa vorágine, se espera que las celebridades mantengan una compostura impecable. Pero ahí es donde la humanidad, la conexión real, a menudo brilla con más fuerza. Se dice que Kerem, en un momento en el que Hande se sentía especialmente tensa o abrumada por la atención, hizo algo que la tomó por sorpresa, algo que la hizo olvidar por completo el caos que la rodeaba. ¿Y qué fue ese gesto? Aquí es donde la magia sucede. No fue un discurso grandilocuente ni una declaración pública de amor. Fue algo mucho más íntimo, algo que solo ellos dos, y quizás unos pocos afortunados testigos, presenciaron. Algunas fuentes y las especulaciones de los fans son innumerables cuando se trata de ellos, sugieren que Kerem se acercó a Hande, no para posar para las cámaras, sino para susurrarle algo al oído. Pero no cualquier cosa. Se habla de palabras de aliento, de recordarle lo mucho que la admira, lo hermosa que se ve o quizás, simplemente de compartir una broma privada que solo ellos entenderían y que la hizo reír, una risa genuina y liberadora. Pero el gesto va más allá de las palabras. Se describe que Kerem extendió su mano, no para sujetarla firmemente sino para acariciar suavemente su brazo, o quizás, para entrelazar sus dedos por un instante. Un contacto físico sutil pero cargado de significado. Un recordatorio de que en medio de la artificialidad del evento, existía una conexión real, un refugio de apoyo mutuo. Hay quienes incluso sugieren que fue un simple apretón de manos, pero uno tan cargado de ternura y comprensión que transmitió un universo de emociones. La forma en que sus miradas se cruzaron en ese instante es lo que, según los rumores y las interpretaciones de los fanáticos, realmente derritió a Hande. Una mirada que decía: estoy aquí contigo. No estás sola en esto. Te veo, te entiendo, te apoyo. Y es precisamente esta sutileza la que lo hace tan poderoso. En un mundo donde todo parece ser exagerado y performativo, un gesto genuino de afecto y apoyo se convierte en algo excepcional. Hande, que a menudo proyecta una imagen de fuerza y autosuficiencia, en ese momento se dejó ver vulnerable, y la respuesta de Kerem fue la que demostró la profundidad de su conexión. Se dice que su rostro se iluminó, que una sonrisa sincera se dibujó en sus labios, y que hasta su postura cambió, relajándose visiblemente. Fue como si todas las presiones externas desaparecieran, reemplazadas por la calidez y la seguridad que Kerem le brindaba. Los fanáticos, siempre observadores, notaron ese cambio. Buscaron en las fotografías, en los vídeos de baja calidad de los teléfonos móviles, para captar ese instante. Y cuando lo encontraron, o cuando imaginaron ese instante basándose en las reacciones de Hande, nació la leyenda de este gesto inolvidable. Es el poder de la observación humana, de la empatía, de querer creer en el amor y en la conexión genuina entre las personas que admiramos.
Pero no nos quedemos solo en la teoría. ¿Qué significa esto para una relación? En cualquier relación, no importa si eres amoso o no, estos son los momentos que forjan el vínculo. Son los recordatorios de que tu pareja es tu aliado, tu roca, la persona con la que puedes ser tú mismo, con tus fortalezas y tus debilidades. Para Kerem, este gesto demostró una comprensión profunda de Ande, de sus necesidades emocionales en ese momento particular. No intentó solucionar nada, no intentó ser el héroe, simplemente ofreció su presencia y su apoyo incondicional. Y para Ande ser vista y comprendida de esa manera, en un entorno tan público, debe haber sido increíblemente reconfortante. Significa que a pesar de las cámaras y los juicios, ella sabía que tenía a alguien que la valoraba por quien era, no por su fama o su imagen pública. Es esa seguridad la que permite que el amor florezca y se fortalezca. Pensemos en la cantidad de parejas que en medio del estrés de la vida cotidiana, olvidan estos pequeños detalles. La rutina, las preocupaciones, a veces nos ciegan ante la necesidad de un gesto amable, una palabra de aliento, una mirada de comprensión. El gesto de Kerem nos recuerda que el amor no siempre se trata de grandes demostraciones, sino de la suma de pequeños actos de bondad y atención. Es la constancia en el cuidado, en el apoyo mutuo, lo que realmente construye una relación sólida. Y para nosotros como observadores, esta historia nos inspira. Nos recuerda la importancia de prestar atención a las personas que amamos. De estar presentes para ellas, especialmente en los momentos difíciles. De no subestimar el poder de un pequeño gesto, de una palabra amable, de una caricia. Porque son estos actos los que crean recuerdos imborrables, los que fortalecen los lazos y los que, en definitiva, hacen que la vida sea más hermosa. Además, este tipo de historias nos hacen reflexionar sobre la presión que enfrentan las figuras públicas. Vemos la vida aparentemente perfecta en las redes sociales, pero detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con sus propias inseguridades y sus propios desafíos. Y cuando vemos a alguien como Kerem mostrar esa empatía y ese apoyo genuino, nos da una esperanza, nos hace creer en la bondad humana y en la posibilidad de que incluso en el mundo del estrellato, el amor verdadero y la conexión humana pueden prosperar. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Kerem derritió a Ande con un gesto inolvidable? La respuesta, basada en la reacción y el impacto que este momento tuvo, parece ser un rotundo sí. Fue un gesto simple, pero profundamente significativo. Un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, reside en la comprensión, el apoyo y la conexión genuina. Y creo que todos podemos aprender algo de este tipo de momentos, aplicándolo en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones, para crear nuestros propios gestos inolvidables. En resumen, queridos amigos, hoy hemos explorado la historia detrás del famoso gesto de Kerem hacia Ande, un momento que, aunque quizás discreto para el ojo público, fue sin duda profundo y significativo para ellos. Hemos analizado cómo la sutileza, la empatía y el apoyo genuino pueden tener un impacto transformador en una relación, incluso en medio de la vorágine de la fama. Hemos visto cómo estos pequeños actos de bondad son los que verdaderamente forjan lazos fuertes y duraderos. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que los pequeños gestos son más importantes que las grandes declaraciones en una relación? ¿Han vivido ustedes algún momento similar que les haya marcado? Por favor, dejen sus pensamientos y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y conectar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras narrativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.